Hola, ¿qué tal amigos? Estamos otra vez en Vociferante TV con Juan desde Chile. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Lalo, bien. ¿Ustedes? Bueno, bien, todo bien. Lani desde Suecia, ¿cómo estás Lani? Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Todo bien también, yo en Celaya. Pues bueno amigos, hoy les tenemos un tema bastante interesante, especialmente nosotros como mexicanos, que estamos muy cerca de Estados Unidos, que es un tema que lo vivimos todos los días en las noticias, lo vemos cada vez más cerca en México, cada quien tiene a alguien o puede conocer a alguien que esté viajando y pues vamos a hablar no solo de los viajes, sino de algo que afecta mucho a México, tanto económicamente como socialmente, que es la migración. Es un tema interesante para nosotros porque Juan es un viajero en Chile, está trabajando allá y tiene un rato que estudió ya su maestría. Lani está en Suecia, pero también ha estado en Suiza, también estudiando, ahora trabajando, buscando un doctorado. Entonces, en este contexto es en el que nos vamos a insertar en este tema. Y me gusta mucho hablar de conceptos y entonces voy a empezar con eso. Se ha hecho como una satanización tal vez de la palabra migrante y hay otra palabra con la que se compara que es expatriado, que puede ser la palabra buena. No sé, muchachos, ¿ustedes qué opinan de estos dos tipos de conceptos? Lani, no sé ustedes cómo lo viven. Bueno, yo Mira, creo en que... México, Sí, sí, sí. Ah. No, tú, Como quieras. empieza tú. Tú. Lani, por favor. Eh, yo creo que el término de expatriado se ha utilizado sobre todo en gente que viene de un conflicto armado o gente que por alguna cuestión política tiene que dejar su país. Sin embargo, puede tener una cuestión peyorativa o no. Y hay un link que les voy a pasar para que metamos en el video, pero la Organización Internacional de Migración tiene un glosario de conceptos de qué es un migrante, qué es un emigrante, alguien que inmigra. Entonces, el migrante en general es la persona que se traslada de un lado a otro en busca de diferentes oportunidades, no necesariamente es por causa de un conflicto o de una guerra, sino es una persona que ya sea por cuestiones económicas, sociales, políticas, se traslada de un lugar y hay países que consideran a un migrante una persona que está desde 3 meses o más, o hay diferentes países que consideran que hasta un año, entonces ya es una persona migrante, antes no lo es. Los conceptos en general pues son de fácil acceso, podemos entrar a ellos, pero la Organización Internacional para las Migraciones es muy clara. En cuestión de percepción, yo he podido ver acá en Chile, que ha sido un país que ha cambiado mucho en los últimos 10 años en ese sentido, que por ejemplo expatriados es un término que mucha gente utiliza, pero se refiere cuando una persona lo utiliza cuando una persona viene con un propósito en específico, ¿no? Por ejemplo, a un ejecutivo mexicano que trasladaron de México acá a una empresa, etcétera. Y los migrantes se utilizan para las personas que salen por algún conflicto, por ejemplo, los venezolanos o los haitianos. Pues hay una situación crítica en sus países y deciden venir en masa, esos son migrantes. Así se ocupa más o menos el término acá y es más es mucho más factible que se utilice eso, migrante, como peyorativo que el expatriado. Expatriado. En el caso de Suecia, Lani, ¿ves algún uso en específico de las palabras para tratar de ofender a alguien o tratar de aceptar a alguien? No, pero digo, no es no es la misma palabra expatriado aquí, se usa más migrantes. Sin embargo, pues ya lo platicaremos más adelante, pero por la crisis que se ha vivido desde 2015, con el flujo de sirios y de afganos
y de diferentes países de Medio Oriente y de Norte de África, muchas veces pues se empalman los conceptos de migrante y refugiado. Entonces ya la gente asume que cualquier persona que no es europea, pues seguramente es refugiada, ¿no? Muy bien, y ahora la siguiente pregunta que tengo para los dos. ¿Por qué creen que en diversas sociedades ciertos grupos sociales o ciertas partes de la sociedad pueden llegar a tener empatía por migrantes o por las personas que están en su país, que no nacieron ahí, y en otros países y en las mismas sociedades hay gente que lo rechaza? ¿Por qué hay esta relación tan maniquea, tal vez, ¿no? De bien, mal, empático, malo, ¿no? ¿Por qué creen que haya estas diferencias? O sea, yo pienso que pues, es una pregunta muy difícil de contestar, ¿no? O sea, pero me da la impresión de que pues esa son como cosas personales, ¿no? Es un fenómeno que se ocupa incluso hasta por ejemplo, con tendencias políticas o para ganar votos, ¿no? Lo de Trump, sí, por ejemplo, es es súper claro, es muy evidente que tiene esas connotaciones y a partir de ahí se generan corrientes sociales pues que adoptan estas ideas o que las han adoptado a lo largo de la historia y van pasando, ¿no? Pasan de generación en generación, quizá. Depende mucho de la educación de la gente, de la educación nacional también. Y eso en general. Yo no sé, no creo que haya una tendencia mundial de por qué algunas personas sí aceptan a los migrantes y otras no. ¿Tú qué opinas, Lani? Yo creo que es muy interesante ver la migración a lo largo de la historia, sobre todo si nos remontamos a la época de la conquista y ahora, ¿no? En el periodo donde Europa tuvo mucho poder y quiso expandir, pues, sus horizontes por cuestiones económicas también, o de territorio, o de soberanía. Desde esa perspectiva histórica, pues no era tan malo, ¿no? Por así decirlo, para ellos. Claro. Cuando ahora estamos viviendo un fenómeno que, pues por la misma globalización, la misma, pues aunque puede ser difícil, hay más facilidades de movimiento y es más visible. Incluso en las estadísticas también de la Organización Mundial de la Migración dice que el movimiento de personas ha sido mayor al que se pronosticaba en estos últimos 20 años. Entonces, es una tendencia que está sucediendo, pero sí, hay también cuestiones sociológicas en donde el grupo que recibe de algún modo no va a ser igual de empático ante el que es diferente, ¿no? O sea, simplemente lo podemos ver Sí. en una escuela, digámoslo. O sea, si nosotros somos de la UNAM, llega alguien que es de otra escuela, pues no va a ser tan bienvenido como si fuera una persona que es de la misma escuela. Y es un fenómeno social de identidades sociales. Al mismo tiempo, y a mí me tocó estudiarlo el semestre pasado en ética social y me enfoqué mucho en éticas de la hospitalidad, yo a la conclusión que llegué es que no hay un lado malo y un lado bueno, sino que es un espectro, yo lo podría decir así, porque incluso aunque una sociedad políticamente correcta acepte migrantes, que es lo que yo veo aquí en Suecia, no por eso necesariamente significa que sean aceptados o integrados a una sociedad. Entonces, Sí. no se puede decir que haya solo un lado bueno, un lado malo, sino que es un espectro de hospitalidad y hostilidad que van desarrollando las diferentes sociedades. Sí, justo, bueno, eso me da pie a la siguiente pregunta que tengo para ustedes. Muchas veces se dice también que, o incluso Putin fue famoso hace algunos años porque dijo, nosotros aceptamos a los sirios o aceptamos a quien sea, pero ellos tienen que venir a hablar ruso, a adaptarse a nuestra sociedad, ¿no? Adaptarse a nuestros valores. ¿Ustedes
¿Cómo lo viven? ¿Qué piensan de eso? ¿Es necesario que alguien llega a un país, tiene que arraigarse a ciertas actitudes, a ciertos valores, tiene que olvidarse, tal vez dejar de lado ciertos comportamientos que tenía en su país para tratar de adaptarse totalmente al otro país, o la sociedad que lo recibe debe ser abierta para recibir otros comportamientos? ¿Ustedes qué opinan? Yo pienso que es más o menos de las dos, es un poquito de las dos, ¿no? O sea, las sociedades receptoras de migración se enriquecen, es indudable, porque la gente viene con su cultura, es imposible que se desprenda de ellas, de su forma de comer, lo que comen, qué comen, cuándo comen, a qué hora comen, todo eso genera patrones culturales que no se pueden, de los cuales las personas no se pueden desprender, ¿no? Entonces, cuando llegan a otro país, en un fenómeno migratorio así importante, esas llevan con ellos también a su cultura, parte de eso. Entonces, es imposible pedirle que la sociedad receptora pida que se quiten esos valores, ¿no? Y poco a poco se genera una dinámica de enriquecimiento cultural. Es muy difícil para la sociedad receptora aceptar el cambio, ¿no? Los cambios que se va a ir cambiando, y siempre se encuentran en esta tentación de exigir que los migrantes se adapten a su cultura totalmente. Eso es imposible, no hay forma de que eso suceda, ¿no? Entonces es un poco de las dos. Yo creo que, como decía Juanjo, es una cuestión diferente el asimilar, que es precisamente que la cultura que llega o la persona que llega se realmente adquiera todos los valores, la manera de vivir, el idioma, todo, con tal de que pues realmente se invisibilice su bagaje anterior, ¿no? A integrar. Ahora, la cuestión es, para mí la migración es una relación un poco asimétrica, porque de algún modo el migrante está entrando a un terreno donde él no era parte. Por más que lo queramos ver como una relación que sea equilibrada, de algún modo el país receptor tiene un poco de poder y eso no lo podemos negar, y tiene la soberanía incluso de aceptar o no a la persona que llega, bajo qué condiciones, ¿no? Y, y ahí en las condiciones creo que sí es importante que haya una integración, porque la persona pues tendrá que aprender el idioma, tiene que aprender parte de la cultura, aunque sea, y ya que también el no aprenderlo pues nos genera que haya esta segregación y que la cultura que llega se conforme en bloques, ¿no? Y eso puede generar incluso tensiones sociales. Pero si hay manera de integrarse donde ambas partes busquen que el que llegue una población nueva transforme en algo positivo a la sociedad, podría ser diferente, pero eso es muy utópico también, ¿no? Hay que ser realistas, y es una utopía el pensar que ambas partes van a ser totalmente positivas a una transformación social. Y Pero no, tienes razón en ese punto. Les comentaba porque en Estados Unidos, a mí, por ejemplo, me parece algo muy extraño que hay una tendencia muy fuerte a llamar mitad, por ejemplo, afroamericano, italoamericano. Así como que siempre tienen, la gente que va a Estados Unidos parece que no quiere y no tiene por qué, ¿no? Pero no quiere olvidarse de esa primera parte. Pero en Estados Unidos me parece que es mucho más marcado, porque por ejemplo en Francia o en Europa, tal vez en España, en Inglaterra, la gente dice, pues sí, yo puedo ser tal, pero no dice soy ítalo-francés o mexicano-francés. Estoy seguro de eso. ¿Ustedes cómo lo viven, por ejemplo, en Chile? Que, por ejemplo, hay mucha gente de Haití, o en Suecia, que hay mucha gente de muchos lados, ¿no? Me imagino que tanto de Europa como del norte y de África y Oriente, ¿no? Mira, el caso chileno es importante. Yo quiero destacar unas cosas aquí.
aquí tengo uno tanto, si me permites buscarlo. Sí. Si me permites dártelo. Mira, según, o sea, más o menos en el mundo, 3.4 de la población mundial entra dentro de la clasificación de la migración, de migrante, ¿no? De persona en migración. Y en Chile más o menos el promedio de la población es migrante son alrededor del 7%, o sea, 2 veces más el promedio mundial, ¿no? Y este fenómeno se ha visto en muy pocos años, o sea, Chile no siempre fue un país receptor de migrantes. De hecho, durante la dictadura, antes de la dictadura, fue más bien expulsor de gente. Mucha gente se iba de Chile, fue a Suecia, de hecho, a México, a otros países de la región, ¿no? Entonces, ahora aquí al país le está costando un poco de trabajo esta nueva apertura, ¿no? Que pasar de ser uno de los países más cerrados a ser uno de los países más abiertos en poco tiempo. Entonces han implementado políticas de Estado al respecto, ¿no? La política económica es una de ellas. Han firmado muchos tratados de libre comercio, bajan sus barreras arancelarias como unilateralmente, así, o las eliminan. Entonces, bueno, aquí la migración no es como en Estados Unidos, no la dividen, como dices, ese concepto que utilizaste. Pero sí hay una parte de la población que rechaza hasta cierto punto a los migrantes, ¿no? Que los consideran que les quitan trabajos, entre otras cosas, ¿no? Y la diferencia también entre Chile y, por ejemplo, Estados Unidos, es que Chile no es un país de primer mundo, ¿no? No existen esos trabajos que la gente local no haga o no quiere hacer, como en Estados Unidos o en Suecia, ¿no? Entonces, se unen los migrantes a una competencia como muy férrea. Entonces, ese es uno de los motivos principales que ha hecho que a la sociedad chilena en su conjunto le cueste un poco aceptarlos. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero ahí te iré dando varios, yo creo, en lo que acabe el programa. Sí. Lani, ¿qué opinas? ¿Hay esta diferenciación? ¿Hay el México sueco en Suecia, el ítalo sueco, el afro sueco? ¿Se llaman así? Yo creo, lo que sucede mucho es que dicen que tienen ambas nacionalidades, no lo concentran en un nombre compuesto, pero si la gente dice, nací en este país, estoy ahora de aquí. Lo que pasa en Suecia es mucho, durante bastantes años Suecia tenía una política exterior que era muy amigable ante los que buscaban asilo político, ¿no? Que hay que también diferenciar esos conceptos. Asilo, o sea, cuando una persona sale del país es cuando busca el asilo, y cuando ya el país receptor acepta esa petición, se convierte en refugiado. Entonces, Suecia recibía muchas solicitudes de asilo desde, digamos que posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la Guerra Fría. Entonces hay mucha gente como decíamos, sobre todo, primero llegaron del Cuerno de África, y después llegaron latinoamericanos de Colombia, Chile. También han llegado personas de Medio Oriente últimamente. Sin embargo, el punto para mí de quiebre fue en la crisis de 2015, precisamente, porque anterior a eso las políticas ya eran amigables, y en ese momento, como no era tanto el flujo de refugiados, la gente tenía mayor acceso a las oportunidades que Suecia daba, ¿no? Por ejemplo, el que podían aprender el idioma, y no era obligatorio, pero la gente, por ejemplo, no hablaba tanto inglés, entonces se sentía más con esa presión de integrarse. Buscaban que la gente se integrara en colonias, o sea, las colonias eran integradas, digamos, y existían diferentes facilidades para la integración. Sin embargo, en el 2015, el partido que todavía está en el gobierno, que son los socialdemócratas, dijeron que tenían que abrir sus puertas y abrir sus corazones, y hubo un momento en que por cada hora
llegaban más de 2,000 personas a la frontera por hora. Entonces imaginemos ese flujo de personas. Sí. Entonces se acepta a la gente, no se le puede decir que no, porque todos están en solicitudes, y a la hora de buscar que se asienten en diferentes lugares, de buscarles trabajo, de buscar que tengan las mismas prestaciones que los que anteriormente se habían dado, es cuando se complica la situación y la gente obviamente de por sí Suecia no es una población muy grande, son 10 millones de personas, que para México Wow. es muy poco, pero Sí, sí. pues no había, obviamente el número de empleos se redujo para la misma población sueca, eh, y la integración no ha sido muy buena, entonces se empezaron a formar diferentes eh, colonias de una sola población y eso ha complicado bastante Híjole, sí, es un tema muy interesante. Tenemos tiempo nada más para una pregunta. Yo sé que hay mucho que decir, pero lo que quiero ahora preguntarles es, ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas en México de que México abriera sus puertas a una política de migración mucho más amigable, como ya la ha tenido antes, pero que ahora hemos visto que hay como un cierto rechazo a los migrantes de Centroamérica? ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas de que México se abriera a una política mucho más abierta en materia de migración? Yo creo que una de las ventajas más importantes es la mezcla cultural, ¿no? México, como tú dices, se ha visto siempre muy beneficiado y ha construido parte de su identidad gracias a la migración. Bueno, el Colmex es ahí donde tú estás haciendo tu maestría, pues es un claro ejemplo de esto, ¿no? El problema es, yo creo que México tiene incluso la capacidad de recibirlos. El problema es que como si no hemos tenido una falla sistémica en generar bienestar para la población, ¿no? Generar trabajo, acceso a la educación, acceso a la salud, etcétera. Entonces, si nosotros los incluimos, aunque México tenga la capacidad, no está instalada en este momento. Entonces, me parece que sería pues generar entrar en un círculo vicioso, hacer más grande un círculo vicioso que tenemos. Entonces yo creo que la política, si hacemos eso como política, si implementamos esa estrategia como política exterior, tiene que venir acompañada de otras cosas, ¿no? Una estrategia complementaria de desarrollo, por ejemplo, regional, considerando a los países, pero también regional interno, ¿no? Considerando ciertos estados de la República que necesitan, que están muy detrás, muy por detrás, que hemos abandonado, ¿no? Entonces, sería un error, una pregunta de sí o no para que luego vaya Lali, pero sería un error que México mañana anuncie que va a recibir a todos los migrantes de Centroamérica. O sea, yo creo que sí. Yo creo que sí, si no se acompaña con otra política pública, claro, sí es un error. Lani, ¿qué opinas al respecto de esto? ¿Ventajas, desventajas? Bueno, yo creo que para este año, por ejemplo, México fue uno de los signatarios del Pacto Social que se firmó ahorita en 2018, entonces tendrá que respetar parte de pues ese acuerdo. No es un acuerdo totalmente con validez de derecho internacional, pero México de todas maneras... Vinculante. Exacto, es vinculante. Además, creo que México es el segundo país que exporta más personas, bueno, emigrantes, ¿no? Entonces, si vamos a concentrar nuestras políticas, también, así como hemos concentrado nuestra política exterior a Estados Unidos, deberíamos diversificar también hacia los inmigrantes. Creo que ahí México, como sociedad y como gobierno, tenemos un problema porque nos quejamos mucho de cómo nos tratan en Estados Unidos, pero nosotros también hemos violado muchos derechos humanos hacia los migrantes de Centroamérica. Creo que sí, como dice Juanjo, estoy de acuerdo en la cooperación de desarrollo regional con el Triángulo de Centroamérica, por ejemplo, y tendríamos que ver qué causa que una persona decida moverse en Latinoamérica.
O sea, ¿cuáles son los factores que obligan a una persona a decir, no me conviene vivir en un país y tengo que moverme? Y a que vean factible, ¿no? Porque al final de cuentas es un riesgo de vida el emigrar. Entonces, si para ellos el costo-beneficio es mayor saliendo de su país, pues habría que investigar por qué se mueven. Em, Claro, y buscar Claro, más empatía también. sí, claro. yo puedo complementar mi comentario con esto que acaba de decir Lani. Pues si ellos están saliendo de sus países porque tiene un problema de violencia, de seguridad o económica, México tiene la capacidad para resolver ese problema. En este momento definitivamente no, y desgraciadamente no. Entonces no podemos ofrecerle a los migrantes un cambio radical en su condición de vida, ¿no? Entonces, si los aceptamos, ya pues está bien, los aceptamos, pero ¿para qué? Yo pienso que es un riesgo, en este momento es un riesgo incluso para la seguridad nacional del país. O sea, aceptar a los migrantes sin tener herramientas de desarrollo es entregarlos, por ejemplo, son potenciales Sí. reclutas para el narco, entre otras cosas, ¿no? Entonces, sí, pues hay que ser cuidadosos en ese sentido. Ok, muy bien, pues muchas gracias por sus comentarios. Solo si quieren para concluir, ¿cómo es que en el mundo, cómo es que nosotros si estamos cerca de algún migrante, cómo es que podemos crear empatía con ellos y cerrar con esto? Bueno, qué difícil para despedir. Yo pienso que ser lo más abierto posible, ¿no? O sea, entender que todos tenemos nuestras costumbres, que somos diferentes, pero que las diferencias no necesariamente nos tienen que apartar. Entonces, eso yo creo que es importante. Lani. Yo creo que se trata de humanizar al otro, ¿no? O sea, no ver al otro con este concepto de otredad, sino ver al otro como persona, como alguien que también siente, que también piensa, que también tiene sus dudas, que también es una persona como tú, ¿no? O como yo, como cualquiera de nosotros. Y el ser un poco más, buscar realmente conocer a la otra persona, porque realmente el abrir nuestros horizontes y nuestra zona de confort nos ayuda a pensar diferente. Y como seres humanos necesitamos también salir, ¿no? de esa zona de confort social para poder empatizar. Pues bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho este programa. Estamos abiertos a temas. Tal vez el próximo vamos a hablar de feminicidios, que es un tema bastante complicado. Vamos a invitar a alguien más, tal vez por ahí. Pues sigan dando like a los videos, sigan preguntándonos cosas y nosotros con mucho gusto trataremos de responderlas. Es un placer, como siempre, hablar con ustedes, Juanjo, Lani. Espero que tengan muy buenas tardes. Gracias igualmente, saludos a ambos. Gracias. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.